para líderes y desde el Hotel Palacio Paz. Entrevistamos a Gustavo Segré, analista internacional y escritor. Nos habló de los desafíos de exportar al Brasil y del lanzamiento de su libro Cómo poner un pie en Brasil sin meter la pata. Que es el momento, no tengan ninguna duda. Lo veo, lo siento, lo tengo claro y no lo digo de la teoría, lo digo de haber estado en todos los rincones de Brasil. Todos los temas a tener en cuenta para desarrollar un negocio internacional. Gustavo Segré habla de economía, política y diferencias culturales para tener éxito en la empresa. En Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Importante, ¿no? Plantear esta bandera que venís llevando desde hace 30 años. 31 años. 31 años para impulsar y desarrollar los negocios entre Brasil y Argentina. ¿Cómo se hace para poner ese pie y no meter la pata, sabiendo que tenemos la oportunidad geopolítica de tener a un vecino de la dimensión continental del Brasil? Lo más importante es salir de la cajita y pensar que Brasil es un país enorme, con una escala gigantesca, que se habla portugués, que se piensa diferente, que padeció una historia diferente, pero que aún así tiene mucha intención de hacer negocios con Argentina. Por una situación geográfica, como decías, y porque cuando falta algún insumo que pueda provenir de otro lugar, Argentina se presenta como un mercado proveedor al lado. Y eso hay que aprovecharlo. Ahora, ¿qué pasa con este desacople que de alguna manera se ve entre Brasil, con diferencias culturales tan importantes y con macroeconomías tan dispares, teniendo en cuenta que Brasil tiene menos de 7% de inflación anual y la Argentina puede rondar los 55%? Sí, pero vos fíjate que eso da oportunidades también, porque dependiendo del tipo de cambio, hoy, con una reducción que tuvo el dólar en Brasil del 13% en lo que va del año, genera que las importaciones estén 13% más baratas para un importador. Entonces, sale una mercadería desde Argentina, hay herramientas que los argentinos no están usando, sistemas de monedas locales, exportar en reales. Para el brasileño lo único que habría sería una aduana en el medio, pero él paga en la moneda que él cobra. Y eso es fundamental porque sale del riesgo del tipo de cambio. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver... exportar en reales, porque la mayoría piensa exportar en dólares, ¿no? Sí. Sin embargo, bien decías en la presentación, el brasileño nunca pensó en dólares porque haber invertido en dólares le resultaba mucho menos rentable y se hubiera descapitalizado que invertir históricamente en reales. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Fíjate que alguien dice, exportar en reales. Si yo hubiera comprado en reales, en la operación normal, yo recibo en reales, con lo cual no me afecta la diferencia eventual de cambio. Si uno le ha dicho, voy a comprar en dólares, perfecto, compro en dólares, hice la declaración de importación en el momento y tenés siempre el spread de cambio, la diferencia entre compra y venta,
Y para el brasileño es entender que la única diferencia es una aduana, pero la moneda de pago es la misma que él usa. Entonces creo que hay opciones que uno a veces tiene que buscar, que no son las tradicionales, pero que darían muy buenos negocios. Convocaste al embajador del Brasil, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y todos saben, te leen tu rol de influencer en Instagram para saber que sos opositor acérrimo del gobierno. Total. ¿Cómo se trabaja en esto de encontrar un objetivo que trasciende los lineamientos políticos en pos de una bandera y en pos de un bien económico común? Yo colaboro informalmente, no soy contratado, no tengo contrato, no recibo dinero, nada, de la embajada, del consulado, pero empezamos a entender, y no nos conocíamos, que había una posibilidad que el pragmatismo se coloque por delante de la ideología. Entonces arrancamos la relación sin conocernos diciendo yo tengo experiencia y él tiene el cargo. Entonces yo me coloqué a disposición de ese cargo porque es el representante argentino en el país que yo vivo. Y me dijo, bueno, vamos a trabajar, ¿qué podemos hacer? Escuchó, conviví con 12 embajadores a lo largo de estos años que vivo en Brasil y fue el primero que me dijo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y el resultado fue bueno porque las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 71% en un año. Fue el país que más creció por cosas generadas por la gestión y cosas que nosotros humildemente aportamos. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, un gusto, un orgullo estar acompañando a Gustavo Segre y su equipo en la presentación de esta nueva edición del libro, que es un gran aporte a las pymes, una guía inspiradora y más Gustavo con la experiencia de tantos años allá en Brasil. ¿Qué se necesita para desarrollar un negocio en Brasil de manera exitosa y no meter la pata remitiéndonos al título del libro? Se necesita información, estudio de mercado. Brasil tiene una gran diversidad, es un territorio inmenso, los estados cada uno tiene su característica y el servicio que nosotros damos de la embajada precisamente es dar información para que no se meta la pata, para encontrar el producto adecuado, el segmento del mercado adecuado. Esto es lo que venimos haciendo con los vinos, con aceite de oliva, con cada uno de los productos que hemos logrado insertar con más intensidad últimamente en Brasil. ¿Cómo se logra dejar de lado ideología, sabiendo que la ideología de Gustavo Segre y de los autores es muy diferente a la del gobierno? ¿Cómo se logra trabajar en ese bien común llevando adelante las banderas del verde y amarelo, pero principalmente la Argentina, celeste y blanca? Con pragmatismo, buscando los puntos de interés común, ¿no es cierto? Sobrevolando cualquier tipo de esa diferencia ideológica y priorizando lo que para mí es una guía fundamental. Generar trabajo, generar divisas, y eso es lo que hago ahora con la embajada, con los 10 consulados. ¿Cuáles son las áreas de negocios que más oportunidades tienen en este Brasil? Usted hablaba del desarrollo de la energía, también del sector de agroindustria. Agroalimentario, no tengo ninguna duda en este contexto internacional, juntos somos una potencia agroalimentaria y en el tema energético también es ese punto de interés común que el potencial de vaca muerta, la producción de vaca muerta, la decisión de hacer gasoducto y la demanda creciente de Brasil. Año de elecciones para Brasil y dos figuras que están debatiéndose cabeza a cabeza prácticamente, como lo es Lula y Bolsonaro. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, esperar a ver la definición de la voluntad del pueblo. Creo que es todo muy prematuro. Las campañas no empezaron, no se definieron las fórmulas. Por ahora está todo en un terreno de especulaciones, de encuestas previas, pero yo me voy a seguir enfocando en esto, en las cosas que creo trascendente e importante para el país. Traer inversiones y exportar cada vez más. De hecho, en los próximos días viene el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, gobernadores, ministro de Turismo, así que estamos con todo. ¿Qué mensaje le daría a aquellos que se animan a trabajar binacionalmente y a invertir en Brasil también para traer divisas a nuestro país? Que es el momento, no tengan ninguna duda. Lo veo, lo siento, lo tengo claro y no lo digo de la teoría, lo digo de haber estado en todos los rincones de Brasil, de haber quedado 14 cámaras de industria y comercio binacionales, están muy activas, así que no duden en apoyarse en el equipo de la embajada. Son grandes técnicos, grandes profesionales, grandes especialistas que tienen que tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión la información que les podemos dar. Muchas gracias, embajador. Gracias a vos, Silvia.
Vos has tenido un rol protagónico desde bajar esa barrera, si se quiere, de resistencia que hay hacia un mundo inmenso como es el mundo y la cultura del Brasil, empezando por la dificultad del idioma. ¿Cómo se logra poner un pie y no meter la pata desde el punto de vista de los negocios? Primero, humildad. Hay que tener humildad. Humildad para aprender, humildad para escuchar, humildad hasta para equivocarse y aprender con los errores. Lo más importante es estar abierto a nuevas cosas. En Brasil no se usa el cheque, no hay cheque volador, se paga en 28 días. Es un mercado que no te cambia las reglas de juego, que cambia el gobierno, pero la macroeconomía siempre va para el mismo lugar. Y me parece que lo primero es entender que es un mercado que piensa diferente. Y no puedo pretender que el mercado piense como yo. Yo tengo que pensar como ese mercado. Y en Brasil, si vos haces las cosas bien, respetás las leyes, pagas los impuestos que tenés que pagar dentro de la estrategia de un planeamiento tributario, te va a ir bien, no te puede ir mal, no existe la posibilidad que te vaya mal. Y alguien dice, pero yo vendo un producto que es complicado, siempre hay mercado. Y salir un poco, y este es otro detalle, que lo hemos conversado con el embajador y lo aplicó y funcionó, salir de toda la parte este, entrar al centro este, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiânia, toda una parte que está olvidada por el mercado y que tiene recursos fantásticos porque depende del agronegocio que crece y crece y crece y está rezagado en función de la oferta que recibe. ¿Qué sectores o áreas de negocio ves que tienen oportunidades? Mencionaste el agronegocio, que es tractor indiscutible de la economía. Me gustaría que nos cuentes qué pasa con la industria en este momento, ¿no? Donde a veces hay ciclos positivos en función del superávit o del déficit y ciclos negativos, especialmente para el sector automotriz, que es el que más impulsa el desarrollo industrial. Cualquier sector industrial tiene mercado, cualquier sector del agronegocio tiene mercado. El agronegocio brasileño tiene un potencial espectacular. Creció el 2% en el año de la pandemia, en 2020, creció 8.3% el año 2021, empuja, obviamente. No hay retenciones, no hay cepos cambiarios, entonces eso permite que la inversión se renueve. Cuando alguien te pregunta qué puedo vender a Brasil, mi respuesta es, ¿qué fabricás? Fabrico sillas, podés. Fabrico zapatos, podés. El tema es cómo buscar el nicho especial para eso. Y cuando alguien dice, pero Brasil va a crecer o va a decrecer la economía, es una escala tan grande que, aunque decrezca, siempre hay mercado para los argentinos. ¿Qué pasa con el sector del servicio, ¿no? Donde hay un potencial extraordinario, sin embargo ahí se siente más la diferencia del idioma, del código cultural y de la necesidad de entender el cómo ofrecer los servicios y de qué manera formatearlo para que entre en el mercado brasilero? Tributariamente los servicios pagan impuestos diferentes. En Brasil paga impuestos sobre servicio. Y hay lugares que en lugar de pagar 5% paga el 2%, no se paga el IVA por los servicios. Es importante tener un traductor, alguien que localmente pueda hacer esa traducción, sobre todo de cuestiones idiomáticas. Center Group se ha colocado como traductor de más de 210 empresas, 212 ahora, que han ido comercialmente a Brasil y en general te diría que cuando se interpretó la cultura, los tributos y la legislación, el resultado fue bueno. El Brasil es el contingente más importante de turistas que tiene la Argentina. Sí. Y la Argentina es el segundo más importante en Brasil. Detrás del turismo hay un negocio millonario, hay cientos de miles de empleos que se generan, hay millones de divisas que hay detrás. ¿Cómo cambia esto a partir de la pandemia? Brasil mantuvo una relación turística bastante normal, si se quiere, dentro de lo que era la pandemia. No cerraron los vuelos nacionales, no había restricciones para circular en el territorio. Se respetó la Constitución, te diría. Hoy en día, para un brasileño venir a Argentina es muy caro o muy barato. Y dice, ¿cómo muy caro o muy barato? Claro, porque si cambia al dólar oficial, es caro. Claro. Si cambia al dólar turista o paralelo, como le quedó el blue o como quiera, es barato. El turismo para lo que es, por ejemplo, el argentino, por una cuestión de recursos, el turista argentino que puede ir a un viaje pero no puede pagarse un viaje de avión muy caro, va al sur.
Florianópolis continúa siendo un punto fundamental, Camboriú, balneario y demás, espectaculares. Estuve hace poco en Bucios y era la capital federal. Se hablaba en castellano. Encontrar un brasileño en Bucios era más difícil que encontrar un brasileño en la calle Florida, más o menos. Y por el otro lado tenés un mercado muy apetecible para el norte, pero ya es un poco más caro, porque un viaje para un argentino a un Natal o a un Maceió es como, o Salvador, es como ir a Estados Unidos. Claro, qué importante también esto de, como argentinos, porque a veces nos pasa en el resto de América, ser más humildes, más previsibles a la hora de las decisiones que se toman, de pactos que se prevén y se cumplen, porque volviendo al tema de los negocios, es lo único que nos puede dar buen resultado. Por supuesto. La seriedad. Yo aprendí de Brasil muchas cosas. Mi familia es brasileña y yo tengo más años de vida allá que acá, ¿no? Y soy muy grato a Brasil. Lo que he conseguido, mal o bien, lo conseguí en Brasil gracias al mercado brasileño y a las empresas argentinas que confiaron en nosotros. Pero aprendí en mirar el lado positivo. O sea, cuando uno dice, ¿cuál es la diferencia entre la cultura brasileña y la cultura argentina? Samba con ese y tango. Es la mejor diferencia. Vos decís, ¿y por qué el tango es melancólico, es triste, con una melodía más tranquila? Y el samba es chucuchú, 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 y vos escuchás y te movés solo y empezás a bailar. Y ya. Claro. Y ese espíritu, ese jeito brasileño, también es un dínamo para los negocios. No, es espectacular. Tienen sus cosas, como todos, como nosotros también la tenemos, pero yo aprendí mucho a disfrutar de la felicidad del brasileño. Recuerdo los primeros años que estaba allá, mi papá me dice, te voy a mostrar la cultura brasileña. Ahora, ¿por qué fuiste vos por la primera vez? ¿Qué hacía tu papá? Mi viejo fue director general del Banco de la Nación Argentina en San Pablo. Y cuando yo fui, 18 años... ¿Estando debajo del consulado en ese tiempo? En ese momento no estaba el consulado arriba, era solo el banco. Pero estaba en la misma ubicación sobre la Avenida lugar, Paulista. El consulado, el banco siempre estuvo ahí. Avenida Paulista 2319, estaban los dos pisos y hoy, vos fíjate que la oficina donde está el cónsul general era la oficina donde estaba mi papá. O sea, para mí ese lugar es donde yo empecé. Y fuimos con mi papá en un auto y baja el vidrio a un señor que pedía plata. Y le dice mi papá, ¿cómo se llama el intendente, el prefeito? Y dice, no sé. Me dijeron que es muy malo. Y el tipo le dijo, mire, yo no sé cómo se llama, pero es mi prefeito. Con lo cual, no se meta con mi prefeito, porque usted es extranjero y es mi prefeito. O sea, vos fíjate el nacionalismo, primer punto. Y segundo le dice, usted dice que está todo bien, pero yo lo veo pidiendo plata. Y el señor nos dio una demostración de entusiasmo espectacular. Me dice, mire, yo nací sin ropa y estoy vestido. Y no tengo un buen pasar para comer, pero todos los días yo me alimento. Y todos los días agradezco por un día más. Entonces me dice, esto es Brasil. Y eso es Brasil. Y cuando yo fui a Brasil, y la primera vez fuimos a un bar de samba, estaba parado, 18 años, al lado de la mesa familiar, viene una chica, estoy hablando de 38 años atrás, 39 años atrás, y me dice, ¿bailás? Yo lo miré a mi papá y le digo, ¿esto es así acá? Sí, quien te quiere sacar a bailar, te saca a bailar. Dije, me vengo a vivir acá. Claro, imagínate, 39 años atrás, que venga una chica y te dice, ¿bailás? Sí, vos sí. Acá había que remarla para que alguien te salga a bailar. Bueno, yo dije, esta cultura me encanta y hoy soy absolutamente grato a Brasil. Y aprendo y sigo aprendiendo todos los días con Brasil. El evento se realizó, el lanzamiento de tu libro, en el Palacio Paz. Maravilloso lugar. Un lugar extraordinario por el que pasan políticos, empresarios, periodistas y en un ámbito donde acompañan las cámaras. ¿Qué rol le cabe a grupos como Grupo Brasil, Camras, ¿no? Incluso el consulado, para apoyar a aquellos que están determinados a hacer que su negocio no sea un deseo, sino se transforme en una realidad? Son piezas fundamentales porque es la voz, de alguna manera, empresarial ante un problema o ante una dificultad.
Cuando uno tiene dificultad y vos lo encarás a través de un Grupo Brasil que representa a las empresas brasileñas aquí en Argentina, una Cámara de Comercio que nuclea la problemática a través de sus comisiones de comercio exterior, de logística, entiende porque vivencia y porque nosotros, empresarios, le pasamos la problemática y hay comisiones que buscan la solución. Es fundamental, el trabajo institucional por detrás del empresarial es el apoyo que el empresario necesita para no sentirse solo. Y ese es el contexto de una institución como esa. ¿Dirías que San Pablo es la puerta de entrada? Alguien que viene con un proyecto, que entiende y cree en ese proyecto, en ese negocio, en ese servicio. Lo ideal, ¿decís que es entrar por San Pablo, que sería la puerta grande del Brasil? El tema es eso, es muy grande. O tal vez ir a las ligas menores y arrancar por una ciudad más pequeña del sur. Nosotros hoy estamos les darías? generando muchos proyectos en Santa Catarina. Okay. ¿Y por qué? Porque Santa Catarina tiene beneficios fiscales. ¿Cuáles? Por ejemplo, si vos vas con un producto en San Pablo, pagás el 18% de ICMS. Si vas con el mismo producto en Santa Catarina, tramitando el beneficio, pagás el 3,6%. Y esto parece que no, pero te da un beneficio financiero por un lado, y por el otro lado hay un detalle que es, tributariamente hablando, si yo importo en San Pablo, pago el 18%, y vendo a otros estados, el débito fiscal, el IVA venta es 4%, con lo cual me quedo con créditos fiscales que no recupero. Aparece una línea en el balance que dice créditos fiscales a recuperar que no se recuperan. Si yo voy por Santa Catarina no tengo esa inmovilización de capital. Entonces, siempre es importante, ¿qué recomiendo? Estudio de mercado, San Pablo. San Pablo, ¿por qué? Porque es el mercado. 36% del PIB de Brasil está ahí. Analizo el mercado. ¿Y dónde voy? Veo dependiendo del producto. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que quieren comenzar? Hablabas de entender la cultura, hablabas de entender las diferencias macro, pero ¿qué puntual, cuáles serían el ABC? Si tienen que hacerse un to-do list, una lista de cosas que hay que hacer, investigación de mercado. Perfil de mercado primero que nada. Primero que nada, perfil de mercado, porque si uno va a ciegas y eso requiere de dinero. Entonces, lo mejor siempre un perfil de mercado para saber cosas muy simples, no necesita un súper estudio de mercado. Perfil de mercado. ¿Qué exigencias tiene el producto para importarse? Arrancar con el NSM. Si no tenemos el NSM, no tenemos nada. Nomenclatura común del Mercosur, la posición arancelaria. Veo cuáles son los tributos que ese producto paga para entrar a Brasil. Verifico cuáles son las marcas existentes, a qué precio venden, comparo el precio de salida al precio de llegada a través de una planilla y me ubico donde estoy posicionado. Si el precio no me da, no hay problema. Tengo que cortar eslabones comerciales. En vez de ir a un importador que le vende a un distribuidor, que le vende a un mayorista, me acerco al consumidor final. Y puedo obtener, si fuera el caso, a través de un canal propio de distribución, instalarse comercialmente la empresa argentina en Brasil, acercarse, evitar intermediarios, y eso te da una mejora de competitividad de hasta el 27%. Y es un montón, 27% es un montón. Le hemos llevado la propuesta al embajador Scioli y sé que la está trabajando para que se pueda capitalizar inversiones argentinas a través del sistema de monedas locales y que la primera operación de alguien que quiere exportarse a sí mismo con un canal de distribución propia pueda ser considerada con el valor a capitalizar. Entonces, si fabricas sillas, llevas las sillas, la legislación te dice que tenés 60 días para pagar. Lo que nosotros dijimos es, esa primera operación, sacale esa exigencia, porque la empresa exporta sillas, vende, empieza a generar demanda de más sillas y esa operación la paga al final. Entonces, generamos exportaciones sin salida de dólares. Año de elecciones para el Brasil, donde se dirime la posibilidad de que continúe Bolsonaro o pase Lula. Pasamos de derecha a izquierda. ¿Ves que va a haber algún cambio en la macro política y económica? O sea, en la política puede que sí o no, pero ¿qué impacto tiene desde lo económico? Depende de Lula. ¿Qué expectativas tenés? Mi sensibilidad me dice que Bolsonaro va a ganar. Todas las encuestas dicen lo contrario, pero mi sensibilidad dice que Bolsonaro puede ganar, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y esto por qué? Porque económicamente Brasil está muy sólido y está apuntando a ese voto que hoy no le es muy amigable, que es gente de menor renta a la cual está ayudando
sería el plan platita de Bolsonaro, que todos los políticos lamentablemente lo utilizan. El regreso de Lula eventual me preocupa por 3 factores. La edad de Lula, 78 años. El hecho de que no haya nadie que continúe su legado desde el punto de vista del Partido de los Trabajadores, con lo cual está quemando todas las banderas que pueda decir, mira, no tengo nada a perder, nadie viene atrás, hago lo que quiero, eso me preocupa. Y fundamentalmente algo que está ocurriendo acá en Argentina también, que es la regularización civilizada de las redes sociales y la prensa. Y eso me asusta. ¿Podrías compartir cuáles son esos aprendizados, como dicen en Brasil, esos aprendizajes para poder desarrollar un negocio y lograr que sea sustentable económicamente, que nos dé renta? Yo considero que de alguna forma una persona que quiere ingresar, un empresario que quiere ingresar en Brasil, necesita respetar la cultura brasileña, entender cómo se hace negocios en Brasil, cómo el brasileño negocia y de alguna forma toda la burocracia y la parte impositiva que tiene Brasil. ¿Qué objetivos o expectativas tienen para el 2022? 2022 a mí me parece que es un año de elecciones en Brasil, es un año que nosotros tenemos un poco de complicación política, pero de alguna forma el mercado está muy bueno, el mercado está muy favorable al empresario, como puedo decir, el mercado está muy activo, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades en 2022 y 2023 seguramente en Brasil. ¿Quién es Gustavo Segre por Gustavo Segre? Una persona simple de barrio que cuando hacemos alguna conferencia pide que la foto de quien está acompañando esté del mismo tamaño porque somos todos iguales. Creo que esa es la inclusión, no la inclusión del idioma. Alguien que sueña con un país mejor, que quiere trabajar para ese país mejor, que a pesar de estar en otro país estoy todo el tiempo pensando en mi querida Argentina y que me emociono siempre que vengo acá porque este es mi país. Gustavo, gracias, ha sido un gusto acompañarte. Gracias a ustedes y gracias a quien nos está mirando. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.